Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Así? Sí. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa 2, Políticas Públicas en Ciencia y Tecnología. Las expositoras serán Dora Barrancos, Eleonora Baringols, Mónica Sbafoni y Diana Mafía, que está al llegar. Cada expositora tendrá 30 minutos para su exposición y consideraremos 20 minutos más aproximadamente para preguntas y debate al final de la sesión, como fue esta mañana. La primera disertante va a ser la doctora Dora Barrancos, con el tema cómo acceder a la equidad de género en la ciencia. Al respecto, voy a hacer una semblanza de la doctora Dora Barrancos, socióloga y doctora en Historia por la Unicampi, Brasil, profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigadora principal de CONICET y directora de CONICET en representación de las Ciencias Sociales y Humanidades desde mayo de 2010. Es autora de Inclusión-Exclusión, editorial Fondo de Cultura Económica 2002, Historia con Mujeres, Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos, editorial Sudamericana 2007. Mujeres entre la casa y la plaza, Sudamericana 2008. Y recientemente editó con Donna Gay y Adriana Balobra, Moralidades y Comportamientos Sexuales, Argentina 1880-2011. En 2014 recibió el reconocimiento de Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, otorgado por la legislatura, y en 2015 el premio Excelencia Académica de la UBA. Te escuchamos, Dora. Bueno, muy buenas tardes. Disertar después de un almuerzo es un problema porque quien les habla también puede quedar bostezando y ustedes en situación peor. Pero bueno, vamos a nuestra tarea. Bueno, es un muchísimo gusto estar una vez acá, más hace 4 años. Esto comenzó siendo un debate sobre el mujerío en las ciencias, ¿eh? Y ahora se revela como una de las más importantes reuniones que tenemos en la Argentina para tratar las cuestiones de las relaciones de género en lo íntimo de la ciencia, ¿eh? Y entonces vamos a las cosas. Ustedes saben que en este momento la Argentina ha conseguido el ranking más bonito de historia. Y estamos colocadas, según unas recientes investigaciones que hizo UNESCO, en el número 1 de América Latina en materia de incorporación de las mujeres, y probablemente compartamos con Bulgaria el lugar en el mundo con más mujeres en el sistema científico. Con relación a Argentina, no es demasiado difícil contar a las mujeres en la ciencia debido a la hegemonía del CONICET. Y efectivamente el que revela ese cambio notable del 52% ya hace algunos años, ¿eh? En realidad la Argentina está mostrando 52% de mujeres desde por lo menos el 2007-2008. No sé si Eleonora tiene cifras mejores que mi propia cabeza en este momento, pero más o menos es así. Desde luego, como todas bien sabemos, la instalación de las mujeres se da en la base de la pirámide del CONICET, en donde abundamos y menguamos en la punta de la pirámide, aunque los datos muestran que tenemos un cambio bastante interesante de por lo menos 7 años atrás, 8 años atrás, en que solo 17% de mujeres estaba en el lugar de investigadora superior. Hoy llegamos al 25% y tal vez este año, con las promociones de este año, alcancemos, quién sabe, 1 o 2 puntos más. Es una conjetura, en todo caso es una apuesta. Perdón, pero yo tengo una alergia de vejez. Bueno, recientemente, gracias a este grupo que es el FONIMI, que estamos muy asociadas por correo y demás, Vero nos mandó una investigación que hizo Miller, Igle y Lin
un varón y 2 mujeres en el 2014, y que se refería a cómo estaba la situación de equidad en el mundo a propósito de una investigación enorme que se tuvo como campo a 66 países y obtuvo 350.000 respuestas. Hay un problema metodológico con esta encuesta, y es que hubo una autoinscripción en el muestreo. Por lo tanto, acá hay gente de todos los rubros de la ciencia, sabemos que no se puede empardar bien algo que comienza con una metodología mostrenca, aunque corrijamos y le pongamos estadísticos, no lo resolvemos. Pero de todas maneras, esta investigación sirve para auscultar la cuestión, ¿no? Porque tiene 350.000 respuestas. Obviamente, tal como podríamos haber conjeturado ex ante, la investigación concluye en que, aún en los países en donde el número de mujeres en la ciencia sobrepasa el 50%, se trata de una máxima oportunidad de ingreso, de participación de las mujeres en la ciencia, porque obviamente son mayor número que el de los varones, aún en esos países, los estereotipos de género, tanto por razones implícitas, es decir, lo que ella llama una especie de, digamos, de segregación implícita o explícita, cada vez hay menos contenido explícito, debido a lo políticamente correcto que tienen que ser los caballeros de la ciencia, o los gestores de la ciencia. Pero en realidad hay unas manifestaciones implícitas de segregación de las mujeres, que aún considerando una disminución notable debido al contrapeso que significa el mayor número de mujeres en la ciencia, los estereotipos están a la orden del día. O sea, la enorme cantidad de respondentes dice: física es para los varones, matemática es para los varones, astronomía es para los varones, todo un dislate, porque en el siglo XVII había en Prusia, siglo XVII, más casi 17% de mujeres astrónomas, amateur, por supuesto, ¿no? De modo que astronomía ha estado bastante cerca de las mujeres, y desde luego biología, química y demás. De modo que parece que no inoportuna mucho al sentido común agregado patriarcal que las ciencias en sus manifestaciones, digamos, más acendradas, en lo que en realidad en el mundo anglosajón llaman science, ¿no? Entonces, sigue habiendo un alto predisponente mental para que sean las mujeres sus oficiales. Dicho esto, vamos a referirnos a qué es lo que ha pasado mientras tanto para resolver el problema de la inequidad en las ciencias. Me voy a referir, desde luego, a qué hemos podido hacer hasta ahora y, tal como dice la comunicación, qué es lo que debemos hacer. La verdad es que todavía nos encontramos con ambientes, lo que yo puedo llamar ambientes disuadores. Son ambientes de distanciamiento, son ambientes que tienen esta cuestión implícita de la segregación, que efectivamente a menudo se concentran, no digo ni siquiera en las áreas más misóginas de la ciencia, aún en aquellas que han sido claramente perforadas por la mayor cantidad de mujeres. Incógnita, que no me parece tanto, pero que deberíamos trabajar, es por qué, cómo las mujeres están hoy siendo mayoría completa en biología. En la carrera de biología me refiero. Ustedes tal vez sepan que la primera disciplina que atrajo a mujeres en las no convencionales del siglo XIX para acá fue medicina, obviamente, porque medicina era inculcadora mayor del estereotipo, o resonaba para el estereotipo. La segunda, en realidad, carrera no fue ni filosofía ni historia, no, filosofía siempre tuvo muchos problemas, filosofía, para admitir a las mujeres. Y la historia, más o menos.
una pequeña digresión, y no me quiero perder, la historia, que emerge como disciplina en el siglo XIX, acompañando el elenco de lo que, digamos, Bachelard llamó, ¿no?, el verdadero escenario de las ciencias, nace con una presunción de sentido completamente misógino, por dos institutos fundamentales que tiene la ciencia. Uno es el Instituto del Archivo. El archivo es el instituto de la ciencia como disciplina en el siglo XIX. Se va a traer los verdaderos hechos de la historia, que están todos acantonados, como diría un famoso historiador, que en realidad hace a la cadena patrística, Van Rank, era como ir a sacar a las princesas de sus cárceles, de sus palacios. Tal era la imagen que tenía Van Rank. O sea que, como ven, siempre hay un croqueteo erótico, ¿no? Sin embargo, las mujeres resultaron completamente excluidas. Al archivo, se imaginan, no se podía ir, porque el archivo era solemnemente un lugar oscuro, quién sabe qué cuestiones extrañas para la condición femenina tenía, y además porque estaba lejos de los lugares de habitación de las mujeres, y además porque las mujeres no estudiaban, no podían estudiar. La ruptura de esa cuestión se produce en algunos lugares un poco antes, como es la costa este norteamericana, y así de manera muy, muy capilar en algunos otros lugares. De modo que la historia, y el segundo instrumento fundamental, o digamos instrumento, sí, que tiene la historia, es el seminario. Su nombre lo indica, seminario. Y es la elección arbitraria que hace el gran profesor de un elenco de alumnos a los que trata con toda la propiedad patriarcal. Y esto se hacía a menudo en casas particulares. En el área de Prusia era así, y después se transformó notablemente. En el área anglosajona se instituyó el seminario de manera pública, en el mismo campus universitario. Esta digresión vale para decir que las mujeres no cabían en la historia. Entonces, no nos ilusionemos, la gente de sociales y humanidades, con que siempre fuimos más acogedoras para las congéneres. No es así. La misoginia fue tremenda, de modo que las mujeres pudieron incorporarse al dominio histórico como pudieron, como amateur. Hay un bellísimo texto de Bonnie Smith que registra las 36, 40 mujeres que hicieron historia de manera en las sombras, ¿no?, produciendo inclusive algunos textos que hoy día son nuevamente revisitados. De modo que no es las humanidades el área, digamos, cóncava para las mujeres. Y sin embargo, la segunda, digo, después de medicina, fue química. En la Argentina fue la química. La química acogió antes a mujeres que derecho, por ejemplo. Ni hablar, derecho, completa misoginia, hasta los 60. Siempre Carmen Argibay recordaba las circunstancias de que cuando empezó a estudiar derecho, el profesor la miró así de frente y le dijo: este no es su lugar, señorita, sin más. De modo que la verdad es que química no podría sorprender que hoy tuviera un buen número de mujeres, tiene una cierta tradición. Pero biología es la novedad, y biología viene feminizándose desde hace algunos años, ¿no?, de manera notable. También cambió inclusive la fisonomía del profesorado, de la docencia en biología, que se ha amenizado muchísimo con muchas docentes mujeres. Adivinen ustedes dónde están los docentes mujeres en ciencias exactas, casi todas allá abajo, en los cargos de JTP, ayudante primera. Inclusive hace poco pudimos mostrar que hay más doctoras relativamente que doctores en esos lugares, pero que efectivamente tienen muchos problemas para ascender en la misma carrera. Por lo tanto, no puede sorprender que en el CONICET el número de biólogas sea tan alto. En este momento, por ejemplo, en la carrera del CONICET hay un grupo muy grande, tengo que constatarlo, pero podría ser que me han dicho,
pero no pude constatarlo, perdónenme, pero para aspirantes a ingreso a la carrera en médicas, me dijeron que el 99.9 son mujeres, en este momento. Desde luego, medicina es una carrera altamente feminizada, pues cumple, no es la misma tradición, hay dos segmentos en medicina que todavía son muy raros para las mujeres, son dos especialidades muy difíciles para las mujeres, y ya imaginan por qué. Uno es cirugía, y no porque los varones tengan una especial resistencia a 10 horas de cirugía. Y la otra es anestesiología. Es notable que en lugares en donde el pago es más o menos equilibrado, como es el área de México, la residencia médica en anestesiología en este momento tiene más mujeres que varones. Por lo cual es evidente que, quién sabe, con relación a médicas, hay una querida colega que dice, bueno, señal del envilecimiento de salarios relativos. Puede ser. Ustedes saben que las feministas siempre hemos dicho que el lugar que se llena de mujeres es lugar en donde hay una pérdida del poder adquisitivo. Pero yo alguna vez me sujeté a esta norma y no deberíamos discutirla mucho más, tal vez en un seminario. Yo lo que quiero decir que de todas maneras, aún en el área de biológicas, hay lo que podría decir la sobrevivencia de un ambiente que disuade. Disuade de la oportunidad, por ejemplo, de presentarse a la promoción, disuade de la oportunidad de presentarse, por ejemplo, como directora de una unidad, disuade, por ejemplo, de ser directora de un CCT, que son los, digamos, los organismos regulares del CONICET. Ha terminado una investigación que se ha hecho en el CONICET, que hemos hecho gracias a Raxit, y gracias, acá está, ¿dónde está Victoria? Está, es una de las participantes de la investigación, creo que Diana se va a referir a ella, por lo tanto no voy a meterme en esto, pero sí hay algo notable, lo hemos hecho con el CONICET y a pedido de la red. Hay algunas cosas notables, han mejorado en general la condición de posibilidad de ascender con más o menos años equivalentes a lo de los varones. El gap antes era, una mujer tenía que envejecer mucho en la categoría para poder aspirar a la categoría. Ahora se han reducido notablemente los años, esto es una muy buena noticia. No creo que para esta buena noticia que tenemos, que es decir, que las promociones han disminuido el gap etario y obviamente hay un mejor ranqueo en este momento, de las promociones con relación a las mujeres. En general, todas las promociones han mejorado muchísimo para las mujeres, salvo, digo, la de superior, pero bueno, comparado con unos años atrás, hemos mejorado mucho. Digo que los ambientes disuaden. Los ambientes obviamente no saben cuán patriarcales son, les cuesta muchísimo reconocer eso. Y el principio generalmente es el elástico principio de colaboración con la mujer. ¿Para qué te vas a meter en esto? Esto, en fin, es mucho lío. Dirigir un grupo es un lío bárbaro. Dirigir una unidad ejecutora, ¿para qué te vas a meter en eso? Entonces, hay una disuasión y eso se ve muy claramente en el escaso número de mujeres que están dirigiendo institutos propios o de doble dependencia del CONICET. De modo que ahí, y esto sin embargo a la postre ayuda en la promoción a superior, quien ha dirigido una unidad ejecutora, agrega puntos, porque una unidad ejecutora no es lo mismo que, digamos, inclusive que un instituto que no sea de doble dependencia, habida las marcas simbólicas que el propio CONICET agrega cuando se trata de instituciones de doble dependencia. Entonces, esto es un punto que de alguna manera sale en la investigación, sale de una manera otra, diciendo que bueno, que yo no me quiero meter en estos problemas, en fin. La circunstancia es cómo en realidad conversa con un contexto una mujer, cómo conversa con el contexto que disuade, este es el problema. Cómo establece algo que se sobrepone a un contexto que es evidentemente muy disuade y hostiga, porque quien disuade, esto es hostigante,
no parece que fuera prima facie, pero lo es. Me gustaría decirles que, obviamente, es muy difícil ingresar en los procesos de evaluación para que haya verdadera equidad. Nosotros tenemos una equidad virtual, respecto del número de mujeres, pero tenemos inequidades que no son virtuosas, insisto, sobre todo en las dos últimas categorías. Los procesos de evaluación. Los procesos de evaluación en el CONICET son objeto de reprimendas siempre, porque quienes no están evaluando sugieren fuertemente cuáles son los problemas de los evaluados. Pero cuando esas mismas personas se ponen a evaluar, se travisten por completo. Y esto es una circunstancia realmente no es antojadiza de mi parte, lo he visto empíricamente. He visto a la misma persona decir acerca de la evaluación algo en el contexto de afuera, del más allá, y cuando se sienta en la comisión evaluadora, cambia completamente sus ritmos, sus paisajes internos, y están ocurriendo cosas muy interesantes que son objeto, evidentemente, deberán ser objetos de otra atención. En este momento hay un cuidado muy particular cuando se formulan las comisiones de que haya igual número de mujeres que varones, salvo, obviamente, en algunas disciplinas, algunos segmentos, en donde las mujeres realmente ralean y es forzoso, que es justamente en las áreas tecnológicas, salvo tecnología de alimentos, que está llena de mujeres, pero obviamente estamos con un problema grave. Ese problema grave no lo puede resolver en sí mismo el CONICET. Ahora vuelvo sobre los procesos de evaluación. Porque en realidad es el problema de la formación. Nosotros estamos en este año, ustedes saben que en estos años se crearon hasta medidas importantísimas, no solo de divulgación, sino de fijación de metas, respecto a la reincorporación fuerte de ingeniería como una carrera. ¿Recuerdan ustedes? Uy, se cayó. No. Dije ingeniería y evidentemente el patriarcado dijo la anulamos. La verdad es que se incorporaron por todo el sistema de incentivos casi simbólicos que hay, ¿no? Porque desde luego, insistiremos algo, no puede haber una continuidad de mujeres en tecnologías si no hacemos medidas de acción positiva directas, becas especiales. Hay una serie de sortilegios que son muy difíciles de resolver para una muchacha. Los códigos, comencemos por los códigos de habla. Se dan en una primera clase de cualquiera de las materias de ingeniería, la codificación que se establece entre el profesor y los varones tiende a excluir a las mujeres. Esto tampoco es una conjetura, es algo que narran a menudo las personas, las chicas que han estado en carreras tan duras como las ingenierías. Y obviamente hay que pensar que hay una reforma que hacer dentro de ingeniería y en el mercado laboral. Porque desde luego va a haber más mujeres tecnólogas, cientistas dedicadas a materias de aplicación tecnológica, si además se resuelve mejor el mercado laboral externo, lo voy a decir claramente. Es muy sinergial. Alguien tiene mejor oportunidad en el CONICET, no digo que inmediatamente mejora su posibilidad en el mercado, pero alguien que tiene altas chances en el CONICET tiene altas chances también en el mercado. Y el problema es que en tecnología podemos hacer muchísimo para recuperar, para que haya realmente equidad y oportunidad igual para muchachas y muchachos dentro de las carreras, ni hablemos de la experiencia de las escuelas técnicas, ¿no? En donde, por increíble que parezca, sin embargo, el número de muchachas ha venido subiendo. Insisto, electrónica es uno de los lugares dentro de que ha subido el número de mujeres. Pero bueno, lo que quiero decir es que tiene que haber también una fuerte contorsión del mercado. ¿Qué hace una ingeniera si se le ocluye el CONICET, también se le ocluye el mercado? Esto es lo que quiero decir, que debemos pensar no solamente en la aptitud que tiene un sistema científico para dar cobertura a la vocación científica que tienen quienes
quienes son reclutados, sino cuáles son las oportunidades que tiene el mercado al mismo tiempo, sin que diga, sin que quiera decir que es automático, que alguien que no entró al CONICET por unos puntos se encuentra inmediatamente en el mercado. Pero les quiero decir que hay algo que se establece de manera sinergial entre dictatum del sistema científico, dictatum del mercado. Para las ingenieras es muy difícil en general que el mercado les dé las mismas posibilidades. Por lo tanto, el todo o nada, que a veces significa en el CONICET siendo pocas, digo, ahí hay una cuestión yo insistí la vez pasada, no sé con qué suerte ahora, que tuviéramos medidas de acción positiva para las tecnólogas en el CONICET, o que se premiara más un proyecto. Todavía no hemos logrado esa circunstancia. Vuelvo a los procesos de evaluación. Los procesos de evaluación, obviamente, en el resto de las disciplinas siguen contando papers. En las tecnologías no debieran contar solo papers. No debieran contarlos. Pero esto es un poco duro de roer. Todos estos años hay un predictivo asociado a las políticas del CONICET de ampliar las posibilidades las tecnológicas, de ampliarlas, de inclusive premiar todos los esfuerzos no paperianos, por así decir, de un reconocimiento especial a patentes, a vinculaciones, pero es muy difícil, insisto, reeducar a la propia comunidad tecnológica, que a menudo sigue prefiriendo paper a patentes. Lo digo con total conocimiento. De modo que en estos años la posibilidad de ampliar para las mujeres también ha sido escasa, porque hay toda una reducción de oportunidades para los varones, entonces obviamente también es consecuente la reducción de posibilidades para las mujeres. Esta era la dificultad que hemos tenido para decir medidas de acción positiva para las mujeres, porque en realidad medidas de acción positiva requiere todo el rubro, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, es un poco difícil la sostenibilidad de medidas solo de acción positiva para ellas. Porque siempre sobran las becas, siempre sobran las oportunidades de ingreso en tecnológicas. Entonces, en cuanto ya decidiéndonos por lo que serían, bueno, no las tecnológicas, las disciplinas que cuentan papers, tenemos un problema respecto a las autorías. Durante mucho tiempo, la autoría es, digamos, durante mucho tiempo la autoría no fue discutida en cuanto a su posición como ley dentro del número. Depende de la ciencia, más a la izquierda, más a la derecha, C es el más importante. Ahora, el que está en el medio es el menos importante, no hay ninguna discusión. Pero a pesar de que se ha venido discutiendo fuertemente la posicionalidad meritocrática de la autoría, y voy a recordarles que Roberto Salvarezza, el expresidente del CONICET, reclamaba al unísono de algo que ha sido ya muy evidente en el concierto internacional evaluador, que no vale la pena contar el orden a la autoría, que no tiene mucho sentido, que no tiene sentido en la autoría, porque se hace en un colectivo o no se hace. Desde luego hay autorías astronómicas, valga la pena. Las astronómicas son autorías. Ustedes saben que un paper en astronomía hoy día, si se tiene el Pierre Auger, son 250, 300 personas, autoras de un... ¿Se imaginan darle el régimen de autoridad gravitante a 300 personas? Es verdad lo que estoy diciendo, un paper, y ahora una anécdota personal. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba en la Junta, era juntista, no directora, vino un pedido de promoción, no me recuerdo, de un joven, con sus papers que tenían 250 autores. Y Alcira Argumedo, no fui yo, no tengo, pasó la historia como que yo lo dije, pero la autora es ella, dijo, señores, pero esto no es un paper, es una solicitada. ¿Querés un poquito de agua? Entonces, ¿qué sentido tiene hacer relevante la autoría? Sí, sabemos siempre, los directores somos autores más allá del bien y del mal.
Pero no tiene sentido. Ahora, esto gravita en algo como una saeta puesta en el corazón de la membresía académica. Es muy difícil de demoler esta cuestión. Kuhn decía que la racionalidad se sospecha que se suspende en la ciencia. Bueno, la racionalidad no se sospecha, se suspende en los científicos. Porque el rito de contar, ¿y a dónde está? Primero, segundo, de tercer autor. Ustedes saben muy bien cómo se hace una detallada evaluación de comisión del CONICET. La verdad es que las mujeres están en la medianía por lo general. Por lo general. Y les cuesta asomarse a lo que serían los extremos, digo, depende de cada una de las... ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Un poco. Bien. Entonces, quiero decir que sin reevaluar la evaluación, no vamos a ir muy lejos en materia de equidades. A veces hay mucha perplejidad cuando asistimos, sobre todo, cuando nos asomamos no a nuestras propias disciplinas, sino a las disciplinas que evalúan las otras ciencias, ¿no? Y hay una carga muy irracional en el ajuste con respecto, digo, a la membresía. La membresía de un paper debe ser puesta en revisión si queremos ayudar a la equidad. Si queremos ayudar a la equidad. Otra cuestión que no puedo soslayar es de esto. Nosotros estos años, me gustaría repasar rápidamente algunas cuestiones que hicimos en el CONICET para promover a las mujeres. Ustedes saben que hubo un aplazamiento por un año a las mujeres madres. Eso fue, creo, una de las cuestiones de mayor significado. Pero quiero manifestarles algo. Escuché algunas voces femeninas un poco inquietas por esto. Porque, bueno, no fuera que fuera una medida que las atrasara justamente en la publicación, el número. La verdad es que es irracional si no se toma en cuenta el momento de evaluar la oportunidad de parto, es una irracionalidad completa, pero por completo. Ocurre que eso ocurre. Entonces, el problema del aplazamiento, hoy me parece que no hay parturienta del CONICET que no use la bendita prerrogativa de la prórroga por un año. Me da mucha felicidad, porque no fue de adhesión inmediata. Pero hoy día tenemos que hacer una estadística, la he pedido, pero es un poquito difícil, porque también tuvimos la oportunidad de solicitar el mismo derecho a una persona, varón, que había constituido una pareja homogámica y que habían adoptado un niño y pidió ese derecho. ¿Se imaginan con qué enorme satisfacción le dimos el mismo derecho? El mismo derecho. De modo que estas son cuestiones que más bien son silenciosas, pero creo que han ayudado. En todo caso, el CONICET estaba en el ranking 152. Y en el 2013-14 pasamos al ranking 79. Pero adivinen por qué. Es una conjetura, claro, pero apuesto. Tiene que ver con la mayor productividad que le pusieron las mujeres de estos años. Eso es evidente. Porque hay un 52% de mujeres. Yo estoy segura que la mayor productividad ha provenido del grupo que obviamente hace la diferencia numérica. De la misma manera que estoy segura que las ciencias sociales y humanidades han aumentado la productividad, obviamente, porque ha habido más posibilidades de ingreso a la carrera, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, y ha aumentado las otras dos cuestiones que no puedo dejar de mencionar,
y que me parece que coadyuvaron a mejorar bastante la cuestión de la equidad, son, en primer lugar, el aplazamiento automático, la excepcionalidad según número de hijos para ingreso a la carrera. Es automático. Con 1, 2 o 3 hijos es automática la excepcionalidad. No hemos podido conquistar todavía un nuevo estatuto del CONICET que derrumbe por completo la mitología de la edad, la mitología que viene del 19, el mito de la edad. El mito de la edad fértil es de las matemáticas. Sospecho que si fuera así, de tener vigencia el mito, tenemos que jubilar a todos los matemáticos de 35 años. Porque el producto decía que la mayor productividad de un matemático se conseguía en edades muy tempranas. 18, 19, 20 años, después de los 33, por eso el CONICET se acababa. Parece que no es así. Parece que no es así. Entonces, la verdad es que no tenemos el nuevo estatuto que en realidad nos hemos puesto todos de acuerdo de que sea una edad académica la que se tenga en cuenta y no una edad demográfica. Pero bueno, eso es todavía una promesa que espero que llegue. La otra cuestión, la tercera, que es muy importante, es que a partir del año pasado movimos las edades para las becas doctorales y postdoctorales. Esto va a significar, sin duda, un gran acompañamiento a la condición de posibilidad de equidad dentro del sistema. Porque las que tardan más, a pesar de que la universidad diga que las que salen más rápido las mujeres, pero tienen más problemas para atender hogares, para atender padres, etcétera, etcétera. Y discutiendo las mayores posibilidades para las personas que aplicaban en situación incómoda de edad, a raíz de haber sostenido hogares, haber tenido que participar activamente en el sostén económico de los hogares, había mucha gente que no se recibe a los 30 años. Y bueno, es cierto que el CONICET en estos años hizo excepciones a los años, cuando se trataba justamente de última oportunidad de una joven, de un joven, con 30 años y excelente condición de posibilidad para efectivamente hacer buen uso de la beca. Pero este año, el año pasado, tomamos esa decisión histórica. A raíz, sí, no tengo ningún pudor en contarlo, de que yo solicité becas particulares, especiales, para aquellas aplicantes que tenían problemas con el tiempo de graduación. Y bueno, fue un debate muy grande de graduación por razones económicas. Yo decía, aunque sea 7, 8 becas de cada una de las áreas, 32 becas. Como el debate fue largo y amenazábase con que el mecanismo para esto podía ser muy darwiniano, a ver quién era más pobre, ¿no? Y que era muy difícil, aunque las universidades finalmente toman decisiones respecto de los becarios. Bueno, y vino la oportunidad extraordinaria que el presidente me dijo, Dora, ¿y si aumentamos las edades y listo? Bueno, eso lo compré inmediatamente. De modo que hoy tenemos la posibilidad de tener una persona con una beca postdoctoral con 37 años, para una mujer, esto es particularmente. Si tiene un hijo con 38, si tiene 2 con 39 y si tiene 3 con 40 años. La verdad es que esto es una apuesta notable a nuestro género, al género femenino. Y estoy segura, porque si hay algo sobre el cual podríamos hacer una investigación, es cuánto rinde una mujer a medida que puede descargar tareas domésticas. ¿Cuánto más rinde? Notablemente. Pongan a una mujer, luego de criar un tiempo a 2 niños pequeños, y les puedo asegurar que es imbatible en materia de productividad. Apuesto, ¿eh? Bueno, finalmente les quería decir que hay un problema que sí es una obligación analizarlo, convocar,
Las científicas siguen diciendo que no tienen discriminación, que nunca la sufrieron, etc. Esta investigación vuelve a dar en lo mismo. Creo que cada vez más son menos. Cada vez más las más jóvenes se animan a decir cuestiones que antes estaban completamente soterradas. Tengo la impresión de que las más jóvenes no se las engaña así tan fácilmente, con el cuento chino de que, digamos, hay que olvidar todo lo que nos pasó para ser efectivamente felices. En todo caso, sí sabemos que el patriarcado finalmente triunfa porque se encarna en cuerpos femeninos. El triunfo del patriarcado y su encarnación en cuerpos femeninos. ¿Está claro lo que quiero decir? Por lo tanto, a menudo vemos ciertos comportamientos que nos alarman. Ya no se trata de que, bueno, que las científicas digan que nunca fueron discriminadas. Bueno, puede ser que un diván algún día les devuelva ese pasado ominoso, que se den cuenta tarde, pero al fin. Pero sí lo que nos preocupa es que a veces en la evaluación de las congéneres las mujeres suelen ser muy duras. Suelen ser muy duras. Hay que avisarles por las dudas. Y me parece que eso es una tarea que nos concierne efectivamente al foro, a sus adherentes, a los varones adherentes. Hace poco me contaba un miembro de una de las comisiones, con una gran complicidad feminista. Dora, bueno, pero usted no sabe. Tuvimos un caso que le dimos vuelta. Usted sabe que los varones votaron todos a favor y las mujeres todas en contra. Bueno, puede haber que exista, no supe exactamente, no quise saber mucho. Puede ser que existiera una revanche, ¿no? Pero sí, de lo que estoy segura es de que tenemos que construir una conciencia diferente entre las científicas. Una conciencia de sí diferentes. Si hay una conciencia de sí diferentes, va a haber sí la posibilidad de sororidad. No se trata de que las mujeres pasemos la mano en la cabeza tiernamente a una colega para decirle, sana, esto es lo mismo. No, se trata de una conciencia de evidencia, se trata de una conciencia de reflexión profunda, se trata de una conciencia en todo caso a la luz de una erudición. La erudición, que significa que las jerarquías de género son muy sólidas desde el fondo de los tiempos. La erudición, que significa ponerse al día con la propia manifestación, que me imagino que las conduce a pensar algo de la violencia expresa contra las mujeres. Dicho sea de paso, tendremos protocolo, estamos trabajando el protocolo contra la violencia en estos días. El CONICET no tenía protocolo, parece cosa muy errática, pero y ahora tendremos un protocolo, listo, ¿no? Bueno, nada, decirles que para que haya más equidad, también tiene que haber más conciencia crítica de las propias mujeres. Esto no podremos vencer al patriarcado con una estocada fácil de algún, digamos, de algún estilete feminista. Se necesita una gran comprensión inclusive de la historia de la ciencia. Digo, un poco iluministamente, las científicas necesitan más erudición. Bueno, muchas gracias.